Saludos, bienvenidos a la paradita de las 12. Un gran placer, como siempre, poder establecer este contacto con todos ustedes con la intención de servir contenido que aspiramos resulten del agrado de todos por Canivisión, canal 26 de Claro, La Voz del Trópico Televisión, canal 54 de Altiz, Netso TV, canal 20 de Claro desde Santiago de los Caballeros, Obi TV, canal 3 para todo el noroeste, Cananga Televisión para todo el planeta, televisión y radio, y desde San Francisco de Macorís, Telenor, canal 47 para todo el nordeste. Hoy me distingue iniciar el programa conversando con el pastor Jorge Plurde, con quien tenemos el privilegio de poder conversar cosas que son de fe y que no lo son. Bienvenido, pastor. Saludos a todos los televidentes, oyentes en todo el país y el mundo de este espacio tan especial de cada día, la paradita del mediodía. Bueno, Santiago fue noticia y suele serlo con frecuencia porque últimamente ocurren allí muchos hechos de sangre. La delincuencia como que se está expresando con mayor virulencia en toda esa provincia. Y estoy viendo el caso, 3 asesinatos reportados, de los cuales uno llamó de manera particular la atención, aunque todos son importantes, y fue el de Ana Francisca Gómez, una mujer de 52 años que tenía en su vehículo una pistola, un rompecabezas y dice la prensa, y pilas de dinero. Es un hecho, un hecho como inusual. Y entonces eso, aunque no sea así, apunta hacia otra cosa. Claro, eso es lo que hace el refrán que dice que mires bien por donde andas, ¿verdad? Y mires con quién andas, porque cuando tú caminas lugares minados te puede explotar una mina. Esa es la verdad. Realmente cuando estos hechos suceden y hay tanto dinero y sobre todo un arma, en el caso de una mujer es insólito, llama la atención, porque no suele ser una conducta propia de la mujer. Claro, la mujer se ha ganado esa confianza de la sociedad de tal manera que los bancos generalmente prefieren usar mujeres en lugar de hombres, porque piensan, y yo creo que piensan bien, en que la mujer al menos tenía una conducta muchísimo menos gravosa en términos sociales y pecaminosos que el hombre. Pero vemos que la mujer se está atreviendo a muchas cosas y en algunas está superando las inconductas de los hombres. Así es. De hecho, son más confiables por asunto de puntualidad, por asunto de integridad, de responsabilidad. Parece que hay algo de eso. Y además, ahora se le suma el hecho de que son más preparadas. Sí, mira, la mujer tiene, por ejemplo, unos handicaps que son propios, que muchas veces los empleadores evitaban. Por ejemplo, hay muchas mujeres que una vez al mes suelen tener problemas que las llevan a licencias en sus términos de menstruación. Sí, correcto. Pero cualquier mujer te va a salir embarazada y se te va a salir del puesto por 3 meses. Y a pesar de eso están conquistando, justo porque el hombre se está dedicando a cosas más fáciles de conseguir dinero. Pero cuando el ambiente genera facilidad, incluye a todo el mundo. O sea, la mujer que ve al marido que lo consigue fácil, de repente se le prende el mismo bombillo, yo lo puedo conseguir fácil. Sí. Y posiblemente pasar más desapercibida. Correcto. Porque muchas veces, dependiendo de la función, fíjate, el cura que traía un cargamento de armas. Exacto. Es una coartada perfecta. Sí, claro. ¿Cómo tú te vas a imaginar que un sacerdote va a traer? Porque son rangos sociales que tienen como que a los cuales uno no les supone ningún grado de engaño
de malos actos. No, que la sociedad se ha dado el permiso de creerle. Es un perfil limpio. Sí, es un perfil que se supone limpio. Exactamente. Y que es sumamente ofensivo cuando se daña voluntariamente ese espacio. Es doble. Cuando tú dañas ese espacio de la sociedad, sí, la misma sociedad se resiente. Es por tanto, es la misma razón por la que el narcotráfico se vale, por ejemplo, de niños para utilizarlo como mulas. Como mulas. Claro. Eso es así. Y sabemos también que la sociedad, aún el niño fuese encontrado en la dificultad, la capacidad que tiene la sociedad de perdón y el mismo que lo descubre quizás de excusarlo, perdonarlo y decirle vete y dejarlo tranquilo. Pero el daño también en el caso del niño es doble, porque está abusando de su ingenuidad y posiblemente de su necesidad. Claro. En la mayoría de los casos es por su necesidad. Son aspectos que tratan de explotar, claro, más que nada por eso, porque como necesitan, con cualquier cosa son sacados. Claro, la palabra clave ahí, como tú dices, Edel, es explotar. Explotado. Sí, eso es el abuso concentrado desde el adulto, el poderoso, el perverso, que se hace de la inocencia, se hace del perfil de una persona que la sociedad excusaría con mucha razón y sentido para vulnerar, dañar ese espacio y hacer del niño también sujeto de muchísimas otras cosas, porque una vez que tú violas ese espacio, lo puedes violar por muchas razones. Así es. Pericles Félix llegó, todavía huele a avión, se acaba recién desmontar de un avión, estaba por los predios de Vancouver, en Canadá, y está con nosotros aquí. Bienvenido, hermano. Gracias, señor Cordero. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? No, ya no vuelo a avión. Yo llegué el viernes en la noche. Ah, bien. O sea, ya el olor de avión se me quitó, sí, entonces no la experiencia, bien, grata la experiencia. Lo vi bailando, te baila muy bien. No, hombre, lo que pasa es que hay unas personas que me han querido dar algunas clases de baile y cosas de eso, pero lo que pasa es que tú sabes que las personas duramos más ahora. Yo hablaba con un amigo y le digo, ¿tú te acuerdas de tu abuela Lila? Sí. Cuando nosotros conocimos a tu abuela, cuando tuvimos uso de razón, tu abuela tenía menos edad que la que teníamos nosotros y era una vieja. El que le dice viejo a una persona de nuestra edad nos tiene que matar, pues nosotros somos viejos y tenemos más edad que la que tenía tu abuela. Lo que pasa es que las personas duramos mucho más tiempo siendo ahora como jóvenes, o sea, no nos consideramos los mismos viejos que se consideraban antes, aunque hay niños o jovencitos que nos ven a nosotros como muy viejos, pero la gente dura mucho más tiempo, con mejores condiciones de vida, ¿tú entiendes? Entonces, pero ya ese baile que es un baile de viejo. esa cadencia del merengue. Sí, eso es una cadencia, sí. Es propia de una generación. De una generación, claro. Porque ahora los muchachos no bailan así, ni bailan merengue. Ni bailan merengue, es un merenguito. Es otro tipo de ritmo que prefieren. Es un merenguito de Juan Luis Guerra que tuvo mi hija en su boda. Hay que decir que Pericles estuvo bien acompañar a su hija en su boda. Sí. Está hace un tiempo residiendo en Canadá, contrajo nupcias y él, lógicamente, tuvo que asistir a la misma. Sí, mi hija vivía en México y entonces el novio vivía en Canadá. Entonces ella dijo, bueno, lo mejor es que se vaya para Toronto. Fue a Toronto y en Toronto, con la empresa que trabaja, es Facebook, y en Toronto pidió después trabajar virtual. Como ella entonces, desde su casa. Sí, en todo este tiempo ha trabajado virtual, todo el periodo de la pandemia. Entonces, bueno, pues como podía trabajar virtual, entonces se fue a vivir a Vancouver. Ajá. Vancouver es una ciudad preciosa, me gustó. Muy organizada. Todo muy bonito. Y yo antes pensaba en Vancouver, un lugar muy frío, un témpano de hielo de Vancouver. Que Vancouver es una temperatura, de la mejor temperatura que yo he visto es Vancouver.
nosotros coincidimos con una muy buena temperatura, además con un periodo, Vancouver llueve mucho, no llovió en los días que estamos, pero te puede conseguir temperatura de 20 grados, 18 grados, que es una temperatura para tener un jaquecito, pero mantenerte fresco el día entero. Muy organizado, muy bueno todo, restaurantes de todas las etnias. Acuérdate que Vancouver, lo menos que hay en Canadá son canadienses. Sí. Porque Canadá tiene, por ejemplo, los hindúes y los chinos están en una mayoría aplastante. El que llega ahí tiene una valoración diferente. Claro, pero... Porque ahí sí es verdad que cuando aceptan a una gente porque le van a sacar algún provecho intelectual, profesional. Sí, ellos han sido muy... Están ávidos de gente preparada. Pero ellos tienen una selección para su gente. Y hay una cosa muy importante que casi no ocurre en muchos países. Cuando tú llegas a Canadá, tú eres canadiense, inmediatamente llega. De hecho, cuando hubo la estampida de la guerra civil de Siria, el primer ministro Trudeau recibía a unos damnificados sirios que llegaron y le decía bienvenido a su país en el aeropuerto, ya usted de aquí de Canadá. Los recibió, creo que en Toronto, los recibió en la capital. Son migraciones gratas. Sí, y además inmediatamente tú eres de ahí, tú eres otro ciudadano de ese país, no eres como si fuese un extranjero, como nos vemos extranjero en otra parte. ¿Y cómo están reclutando, por ejemplo, para los trabajos que son de agricultura y trabajos que son más pesados? Ellos tienen unas páginas, en Canadá tienen unas páginas para reclutar personas y una página donde tú vas acumulando una cantidad de méritos con el idioma, con la profesión, con muchísimas cosas. Porque en Canadá, aunque tú hablas de agricultura, no estamos hablando de agricultura como la hacemos aquí, manual. Toda la agricultura, todas esas cosas en esos países. Sí, pero la recolección. Mecanizada. Una gran parte de los trabajos son mecanizados. Canadá y Vancouver es primer mundo, o sea, Estados Unidos es primer mundo, pero ese otro país tiene, yo le decía a alguien que Estados Unidos y Canadá fueron países que pudieron haber quedado juntos, porque recuerden que las colonias británicas que estaban mira quién llegó, la estrella de este negocio llegó. Espera, señores, déjenme hacer un paréntesis. Cuando llega Félix de Sena, esto es diferente. Inmediatamente. No, espérate, vamos a darle la bienvenida. Trae aire canadiense. Trae aire canadiense el hombre, Félix. Félix de Sena, aquí, la estrella de este negocio. Gracias, Pericle, pero ya después que tú viniste, ¿dónde era que tú estabas? Digo, yo estuve en Toronto un buen rato. Lo que pasa es que la familia mía llegó, como tenía que ayudar a mi hija a organizar su boda, mi esposa y mis otras hermanas, mis otras hijas, llegaron primero. Yo me fui y me quedé con mi hermano en Toronto un rato, y entonces... Ella también. ¿Tu hermano vive en Mi hermano vive en Toronto. Y entonces ahí me quedé en Toronto un ratito, fruteando con él, y después llegué a Vancouver. ¿Y en Vancouver qué vive tu vida? En Vancouver. Vancouver es el Pacífico, es el noroeste de Canadá. Hay una gran colonia china. Y China, ahí en mayoría están los chinos, pero están los hindúes también son bastante. Pero Vancouver tiene etnia y restaurantes de todos los tipos. Tú sabes que me fui a un restaurante griego y pedí cordero. Sí, ellos son especialistas. Pero tú sabes que, ¿a qué me supo el cordero? Uno tiene que arreglar el gusto. Entiendas, el cordero es un ovejo, por si acaso, es oveja, para que no crean que es algo muy especial. Es una oveja, pero pequeño. ¿Verdad que yo descubrí estos días? Que creo que en Indonesia que hay más ovejos que gente. Sí. Bueno, en Uruguay hay más vaca que gente. En Uruguay hay más vaca que gente. Pero tú sabes a qué me supo el cordero, Usted lo que sabe lo que es el chivo cuando es macho, que tiene un olor terrible. En el campo tuyo. Le dicen chivo bobó. O chivo cojú. Oye, y entonces me trajeron esa carne como ese cosa así. Yo dije, no, pero para nada. Dice que con un marisco no podía comer. Lo que pasa es que tienen que castrarlo en el momento que lo maten para evitar. Tiene que ser algo antes. Antes no, pero lo hacen, tú lo matas y ahí mismo tú le cortas los testículos para evitar que vierta en la carne el contenido que tienen.
Y ahí es que viene el mal olor de eso y el sabor. No, un sabor terrible, digo, no, pero para nada, yo no puedo comer eso de esa manera. Pero yo tengo un compadre que te cocina un ovejo como un chivo y tú no distingues. Yo te voy a dar un datito. Tú compras un ternero, ¿verdad? Un ternero, que es el becerrito pequeño. Una ternerita. Sí, tú lo cocinas, pero cuando tú lo estás guisando, tú le metes 3 libras de chivo al ternero y todo sabe a chivo. todo sabe a chivo. Me lo dijo uno que tiene un restaurante en la zona, en la línea, y me dice... Si lo salpica con un chin de picante. Y me dijo él, lo que pasa es que cuando tú ves esa costillita con un poquito más de masa, es que es cordero, es que es ternero. Mira, pero ustedes quedan... Pues no hay chivo gordo. Pero tú sabes que es lo mejor del chivo. ¿Qué es lo que le da gusto al chivo? La chiva. No. Abre, sabe lo que... Y así. Bueno, volviendo al patio, señores, mucha gente se ha expresado, muchas autoridades han opinado con relación al caso del chofer que bajo los efectos de droga estuvo conduciendo y posiblemente fue el responsable mayor de la catástrofe donde murieron varios turistas y otros se mantienen en situaciones difíciles de salud. Y eso lo que está replanteando es la necesidad de que los operadores turísticos sean más escrupulosos a la hora de contratar estos servicios. Porque resulta que el pastor es operador turístico, tiene esa tarea de llevar a esos turistas a determinado lugar, digamos a Bahía de las Águilas, por ejemplo. Entonces, el pastor cotiza con Félix de Sena, que es un transportista pequeño, con 5 o 6 unidades, y me consulta a mí también, me pide cotización a mí, que tengo una gran empresa, por el libro. Lógicamente mi empresa va a cotizar a nivel de lo que son sus autobuses, del cuidado de los autobuses, de la garantía de los choferes, que son muy experimentados, etcétera, de cosas que quizá para Félix no son tan importantes, como por ejemplo sacar los neumáticos cuando ya llegó su periodo de vida útil. Para él la vida útil es cuando ya no sirven para más nada. Todas esas cosas tienen un valor diferenciador. Entonces, lógicamente, el operador prefiere esa cotización que le hace Félix, que son posiblemente un 50% más económica que la mía, pero poniendo en riesgo el servicio y poniendo en riesgo su reputación como operador turístico. Y la industria. Sí, de paso se lleva la industria. Ese es el problema, no es otro. Mira, nosotros siempre hemos tenido en la República Dominicana un gran desprecio por la seguridad. Y siempre estamos pensando en algunas cosas en costo, cuando el resultado final puede en un momento ocurrir lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió la semana pasada. Y lo digo porque a mí me pasaba con un pariente que yo le decía, tú no puedes comprar un camión que te costó en aquel momento, un camión Volteo Mac, 5 millones de pesos, y pretender que tú le vas a pagar 20,000 pesos a un chofer analfabeto, porque tú no puedes poner eso en las manos de él. Tú estás loco. No, hombre, eso es un camión. Y yo, sí, pero es un camión que te costó 5 millones de pesos. Correcto. Tú no puedes. Y entonces, siempre tratamos las cosas así en República Dominicana. Y ahí están las consecuencias. ¿Por qué? Porque también el Ministerio de Turismo, junto con el Intran, ahora que ocurrió, tiene que asumir lo que es, cómo operan esas compañías, recertificarlas y decirle, por eso siempre hemos pedido que aquí tiene que haber un sistema de certificación. Yo le hago la pregunta, ¿cómo usted compraría un vino? ¿Por qué se creó el sistema de evaluación de un vino? Porque en el mundo hay, sin decir mentiras, cientos de marcas. De marca de vino. Ahora, ¿cómo usted,
que no conoce ninguna marca, llega a un lugar que venden vino y usted ve un sellito que tiene, dice 90% de aprobación en el rating, tiene un 90% de rating el vino. Entonces tú dices, bueno, si es 90 sobre 100, es un buen vino. Si es 80 sobre 100, no es tan bueno, pero es bueno. Hay otros que no están rankeados, que son tan buenos o mejores, pero usted no lo sabe. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el ministerio tiene que decirle, mira, esta es una compañía tipo A de transporte, esta es una compañía tipo B, y esta que tipo C ya no puede operar en República, no puede operar en el transporte de turistas. Por lo que entraña pero aquí, mira, aquí hay un problema que es muchísimo peor y que pone, digamos, el escenario para que aquí pueda ocurrir cualquier cosa, es el irrespeto a la vida. Por ejemplo, aquí te ponen una división de carretera con un muro y tú vienes de noche y ya cuando estás encima del muro te das cuenta que hay un muro, no hay una franja reflectiva. ¿Qué cuesta poner una franja reflectiva? Que desde 1 kilómetro tu vehículo vea que ahí hay un obstáculo. Pero lo otro, te hacen una zanja y te la dejan 3, 4, 5 meses o años sin sanarla. Y la hace una persona cualquiera que quiere pasar un tubo del sitio de la acera al otro lado. Y ahí tu vehículo se va a romper y puedes perder el equilibrio y tener un accidente. Pero la otra cosa peor es, aquí en cualquier carretera tú cambias de carril cuando te da la gana y no importa cómo lo hagas, porque aquí no se respeta una línea, 2 líneas, línea amarilla, 2 líneas. Aquí no se respeta eso. Y no se respeta porque no hay la vigilancia que te sancione. Se necesita que haya... Yo hice un viajecito recientemente a Ecuador y nosotros salimos de Machala rumbo a Guayaquil tipo 11 de la noche y cogíamos una recta enorme y había una línea sin división. Y este hombre viene en un jeep, el que nos está llevando a nosotros, y yo veo que ese hombre va detrás de un camión, y yo digo, pero este hombre, ¿y qué le pasa a este hombre? Este hombre va a una velocidad detrás de este camión y piensa, cuando chequeo, la línea no le permite salir, él no salió. Igualmente estuve yo en Costa Rica y había, como le llaman ellos, una presa, un tapón, como de 3 kilómetros, y por la otra línea, la vía contraria, no venía nadie. Yo dije, en la República Dominicana tendríamos 2 líneas completas con los carros yendo hacia la misma dirección. Porque desde que tú veas que por aquí no viene nadie, ese va a salir y va a tratar de metérsele como sea posible a alguien en el medio. Sí, ya me ha pasado en la carretera de Samaná, con tapones y la gente se cruza hacia el otro. Claro, pero que la policía te ve y no hay sanción. Pero esto de la seguridad en la zona hotelera, tiene que hacerse algo, porque ya es demasiado. Cuando tú tienes un país que está recibiendo 7 millones de turistas y donde esos 40 y tantos pasajeros, cuando lleguen a sus países, son 44 que van a decir la mala experiencia que tuvieron en República Dominicana. La mala experiencia, porque cuando uno ve la velocidad con que ese chofer tomó esa curva, no había otro. Tú lo oías él dando explicaciones, cuando tú lees lo que él declaró, que se me metió alguien en el medio. Yo no he visto todavía el vehículo que estaba en el medio de él. Yo sí lo vi a él tomar una curva en un autobús que ni en un carro tú la podías tomar, esa curva a esa velocidad que él la tomó. En Fórmula 1 no la toman así. No la pueden tomar, no la puede tomar. Y ahí está la consecuencia de esto. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado Dominicano ahora? Las sanciones que vienen, porque el código no prevé una sanción más grande. Hoy hay una rueda de prensa en el Palacio de Justicia por parte del grupo de transportistas independientes que hay allá en Bávaro, incluyendo algunos sindicalistas que están en el Congreso. Van a estar hoy en el Palacio de Justicia presionando. Mientras manejemos estos temas con tanta incuria, no será posible organizarnos, no será posible orientar mejor estos servicios para que el turismo de nuestro país siga creciendo y tengamos menos inconvenientes como este tan doloroso, tan catastrófico.
Esa es la realidad. ¿Por qué uno se lleva? Vuelvo a los rankings. Cuando a mí me ha tocado viajar, que tú ves un hotel, tú lees las cosas que la gente opina de ese lugar que tú te vas a hospedar. Tú lees muchas cosas positivas, que muchas veces el hotel la paga para que tú lo hagas, pero hay veces que tú encuentras alguito leyendo, y cuando tú ves ese alguito, tú a lo mejor decides no hacerle caso. A mí me ha pasado en 2 ocasiones que no le he hecho caso a cosas que salían y la encontré en el hotel que me tocó hospedarme. Entonces, por eso es tan importante el comentario, que usted se tome el tiempo de escribirlo, de calificarlo, pero calificarlo con honestidad. Correcto. Con honestidad en bueno o en malo. Mira, el servicio fue pésimo. Sí. Entonces tú lo pones y va a estar ahí porque eso le va a servir a alguien. Claro. Eso le va a servir a alguien. Por eso que reitero, el ranking tiene que tener la evaluación de esas compañías, como dice Eder. O sea, yo tengo un sobrino que viene y busca transporte en Bávaro o en Punta Cana, en el aeropuerto, que lo lleve al hotel donde va. Pero yo supongo que él quiere que la compañía, que ese minibús o ese de 8 o 9 pasajeros, esa van que lo busca al aeropuerto, sea una compañía acreditada, porque es su vida y la de su familia. Pues supone mejor trato, más profesionalidad, mejor tarifa, mejor cuidado del equipo, más garantía para uno como pasajero. Pero tú sabes que a propósito de que hablamos de transporte, oye, Uber en República Dominicana, yo he pedido en varias ocasiones taxi de Uber, y yo veo que los taxis aquí en República Dominicana están en malas condiciones. Pero yo pedí un taxi, me llegó como una cajita de fósforo, y yo digo, pero eso no me cabe nada. Yo no ando con maleta de peso y no hay otra cosa. Déjame pedir, pide otro, y pido uno que es con confort. Confort es un carro que suena muchísimo, un carro de estos Sonata, cosa ahí, que suena muchísimo, y con un tipo, con un programa de cosas a todo volumen, oye bien, a todo volumen. Bachatero. Y le digo, puede bajar un poquito para hacer una llamada. Lo bajó, pero lo bajó al volumen que él le gustaba. No seguí insistiendo con eso. Yo en Vancouver usé un Uber Tesla. Wow. Un Uber, que tú pediste un Uber, te mandaron un Tesla. Entonces yo estoy diciendo, en la República Dominicana está bien que no podemos comparar, pero tú dices, no todos son Tesla, pero Tesla es uno de los vehículos que tuve con mucha frecuencia sí, en el servicio público. A mí me tocó uno en San Francisco, California, y no podía abrirle la puerta, no sabía por dónde. Hay en parte que... En uno de los Tesla, yo no sé por dónde. Yo dije, fíjate, ¿y por dónde yo lo abro? Pero yo tuvo que el chofer abrirlo, y entonces, yo no lo podía abrir. Entonces tú consigues confieso con mucho más, con mucho más calidad. Entonces aquí tú consigues a alguien, no es que en otro lado la persona no ande endrogado. Ha disminuido mucho. No, pero una calidad muy mala. Ha disminuido, pero de manera dramática. Que están poniendo viejos los Sonatas. Carritos de 2011-2013. Se han puesto muy viejos los Sonatas. Pero yo vi yo no sé si es un Daihatsu. Y los Kia 5, un carrito. Los K5. Mira, un carrito chiquitico de Uber, pero destartalado, digo, pero Padre Santo. Y esas cosas no tienen. Un Honda Fit. Que ellos son chiquiticos. Más chiquito que el Honda Fit, es el que me fue a buscar al aeropuerto, porque en los últimos tiempos es mucho mejor. Por ejemplo, mi hija viene de Nueva York hoy, y me llamó, papi, ¿tú me vienes a buscar? Le digo, mi amor, te sale más barato, coge un Uber. Y un Uber ya es una cosa que tú puedes saber que es lo más importante para fines de las empresas de taxi. Lo más importante es que tú sabes que el chofer se llama José Mendoza. Pero has descuidado mucho la manera como reclutan los vehículos. Creo que ahí han cualquierizado el servicio. Y el personal también. Yo creo que está bien, de todas maneras. Eso vaina de que tú andas con un polichecito, cosa, y una chancleta. De todas maneras, debes respetar al cliente. Si usted se va a dedicar a eso como oficio, contra usted mismo debe respetarse. Ahora, tenemos que reiterar el tema. Yo escuché a Hugo Veras decir que Intran
colocó una herramienta para darle seguimiento a los camiones. Cuando está en exceso de velocidad, los camiones que tienen GPS. Y la compañía que sus camiones tienen GPS, que es ahora mismo la mayoría de las compañías organizadas. Los camiones tienen GPS. Y dijo Hugo, que cuando estaban probando la herramienta, dijo, pero esto está dañado, no puede ser. Que todos los camiones que iban por la autopista Duarte, todos iban en exceso de velocidad. Sí. Dice, pero no puede ser. Lo creo. Dice él que él no lo podía creer. Pero si yo no tuve tiempo, porque no me dio tiempo para maniobrar el celular. Yo vi un camión de un volteo hoy. Adivinen qué. En la puerta, para poder, como seguro para la puerta, por fuera, tenía, ¿saben qué? Un poste plástico. Un poste plástico. Pues yo lo he visto con varilla. Con la varilla, no, pero la varilla. La varilla cruzada, eso es un éxito. La varilla en los carros públicos. En los carros públicos. Un poste plástico así cruzado. Esa era su seguridad para la puerta de la derecha. ¿Y cómo irían los frenos de él? Ya podrán saber el resto. Mira, la República Dominicana por lo menos ha avanzado en algo. Antes podíamos entrar a cualquier carro y ahora tú para entrar al carro necesitas, son 5 años antes o 4, no sé. 5. Entonces, 5 años significa que estamos en el 22, los carros entran al 17. Y entonces el 17 en los Estados Unidos, en los países que tienen carreteras buenas, no es un carro que está en mal estado. Sí puede tener una cantidad importante de millas, pero son vehículos que todavía están pero es menos que antes, porque si aquí dejaran eso libre, aquí trajeran vehículos del 2002, 2003, y tuviéramos lleno el país de esos vehículos. De hecho, ellos tienen una solicitud ante el Congreso, la Asociación de Importadores de Vehículos, para que le permitan 10 años. 10 años, yo creo para que le permitan 10 años. Pero sería echar para atrás. Sí, 10 años. Porque si no puedes recoger lo que hay. Y además, está funcionando con los 5 años. No, pero de hecho, Japón y esos países te resulta, en esos países te resulta más costoso el seguro de tener un carro viejo que de tener un carro nuevo. O sea, te obliga el costo del seguro a tú cambiar tu vehículo permanentemente. Tú tienes que Por eso que yo digo, Félix, y hermanos todos, que uno tiene que apoyar, respaldar esa iniciativa de Hugo, porque hay en el fondo la intención de mejorar y quizás no logremos plenamente corregir todo, pero de alguna manera pudiéramos ir avanzando en la consecución de unos resultados que bajen los niveles de accidentes, que bajen los niveles de muerte por accidente, en fin, que alcancemos una meta, si no la meta total, pero un 50% mejor que lo que tenemos hoy. Claro, hay que también trabajar la educación, porque la falta de educación del ciudadano le permite manejarse de una forma muy cerca al salvajismo. Y cuando todos operamos de esa manera, sencillamente nos lo encontramos bien. Y eso es el estilo, esa es como la marca de fábrica. Mira, se está metiendo en un tema muy difícil ahora, en el tema de educación. Mira, señores, recuerden que yo no leo mucho periódico ni veo muchas cosas, pero vi algo así, creo que en las redes en algún lado, que Fulcal debía tener 8,000 asesores, o entre periodistas, asesores, gente que cobran sin hacer nada, sin rendir ningún beneficio, ningún trabajo a la institución. Eso es educación. El dinero de la educación en la República Dominicana está vinculado, está hecho para dárselo a los políticos. Yo hace mucho que dije y que digo que la forma como tenemos la gerencia del sistema educativo dominicano no funciona y no va a funcionar. Hay gente que digo, yo estimo que debe ser privatizado y sacar la política de eso y que haya mecanismos constitucionales, si fuese necesario, de cómo tú accesas a la educación. Por ejemplo, usted está en tal rango de la economía, le corresponde un subsidio de tanto y usted lleva a su hijo a donde usted le dé su gana. No, pero hemos visto algunos sistemas mixtos. Por ejemplo, ha habido aquí en República Dominicana, como tú señalas, iglesias católicas, evangélicas, que tienen colegios y que lo han pasado a funcionar junto con el Ministerio Público, con el Ministerio de Educación.
y siguen funcionando con excelencia. Sí, exacto. Siguen funcionando con excelencia porque tienen quien los rija. Claro. Por ejemplo, yo en la zona de Bávaro, Punta Cana, Verón, ahí vi un colegio tipo el Calazán. Ese colegio le cobra a los estudiantes al año creo que 4,000 pesos, pero el Ministerio de Educación subsidia el centro, lo tiene y funciona bien. Así conozco un par de colegios evangélicos en la parte alta de la ciudad, un par de colegios en la parte alta de la ciudad que funcionan con eficiencia con esto. Bueno, vamos a hacer una paradita porque ya nos excedimos del tiempo para hacerlo. Al regreso pudiéramos perfectamente continuar este y otros temas similares. Aquí estamos de regreso en la paradita de las 12 y seguimos tocando temas de interés. Pero hay un tema que yo quería tratar hace tiempo a Pericles. Espérate, agárralo ahí, porque nos quedábamos en el tema de la educación y después tú agarras ese tema que me lo quería tratar. Mira, eso que tú planteas es correcto y el asunto de que haya un híbrido entre el sector privado y en este caso privado fundamentalmente vinculado a la iglesia y la iglesia de cualquier denominación, en este caso tenemos la católica y la evangélica. Yo creo que debemos, además de que aparezcan otros sectores, hacer hibridar, si la palabra se utiliza, con el sector público con el sector privado, porque realmente debemos desparasitar el Ministerio de Educación, de manera que no sea un botín de los políticos, porque permanentemente llega a ser botín de cualquier grupo de los políticos. Es un ministerio de compra. Sí. Se ha convertido en un ministerio. Y la pregunta es la siguiente: tú buscas y tú llamas la Universidad Evangélica Nacional, la Universidad Adventista de Bonao, por decirle dos, y tú le dices, mira, yo te doy un subsidio, mira, yo te voy a dar más. Ahora yo quiero que tú me des al año 100 becas. Aquí hay 100 estudiantes que tú vas a meter en tu universidad, que no van a ir a la universidad estatal. Pero así, porque hay tantas universidades y hay tanto dinero, que ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero ahí estamos entrando en un poquito más para arriba. Tú estás entrando en otro ministerio, en el MESID. Sí, pero que el MESID tiene que ser parte del Ministerio de Educación. De verdad, sí, tiene que serlo. Claro. Yo no sé si ustedes saben que la CAS es parte del Ministerio de Salud Pública. Sí. Pertenece a Salud Pública. Pertenece a Salud Pública porque es salud pública. Sí, como aduana es el Ministerio de Hacienda. Sí, o sea, eso es salud, el agua es salud pública. Lo que pasa es que hay ministerios, hay direcciones que son más importantes que los ministerios. Por ejemplo, cuando tú hablas aduana o cuando tú hablas... bueno, la lotería pertenece a Hacienda. Sí, porque ¿entiendes? Y esas son posiciones que eran muy apetecibles antes, no sé ahora, porque no le doy seguimiento, pero por ejemplo, la policía pertenece a Interior y Policía, o al Ministerio de Interior. Al Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior, y hemos tenido siempre la concepción de que el jefe de la policía es mucho más jefe que el ministro del Interior. Sí. Yo quería hacer un pequeño aporte con relación a la parte de educación y los acuerdos del gobierno con las escuelas y los colegios, que el primer acuerdo se hizo con la Iglesia Católica, les hicieron ese híbrido donde se le aporta un dinero y entonces no hay que cobrarle a los muchachos. Ese acuerdo para hacerse con las iglesias evangélicas y quizás iglesias no necesariamente evangélicas, pero se encontró con el problema de que ellos necesitaban que los que operaban el colegio fueran los dueños de la propiedad, que son los menos. Es decir, si tú no eres dueño de tu complejo educativo, entonces no se hace ese acuerdo contigo. Bien, ellos tienen sus razones, pero la realidad es que
el grueso de los estudiantes que van a los colegios privados están estudiando en colegios cuyas propiedades no son de los operadores. Ahora, ¿qué pasa? Pasando eso por alto en una demanda que quizás tiene una razón que se puede resolver, que es que en el momento de que haya un problema, si tú no cumples, sencillamente te quito el acuerdo, ¿verdad? O si te quitan la propiedad, porque si te piden la propiedad, entonces ya ese acuerdo se queda en el aire. Pero eso se puede echar para atrás. Lo que no se puede echar para atrás es que si tú tienes un 80% de los colegios en ese nivel que tienen un problema con la parte económica, no pueden pagar buenos profesores. Así es. Y no lo pueden pagar. No. Entonces, no lo pueden pagar porque lo que se está pagando en la educación pública es superior a lo que está pagando la educación privada. Claro, exactamente. Eso lo arregló el 4%. Claro, entonces, ¿qué pasa? Se fue el arreglo del 4%. Que hay una gran cantidad de padres que le tienen cierto terror al espacio público. Claro. Esos padres quieren mandar a su muchacho al colegio y a lo mejor le quedan más cerca. Hay colegios de esos que están dentro de la urbanización. Correcto. Pero no califican. Entonces ahí tú tienes 3 profesores haitianos. El profesor de español no sabe escribir español, te comete cantidades de faltas y cuando le manda una nota al papá y el papá ve la nota que le manda el maestro con 5 faltas ortográficas, él tiene que saber lo que está recibiendo su hijo. Entonces, ese desprecio por el nivel educativo del país nos condena. Y hay que decir que, por ejemplo, Haití, para traer un caso bien claro, el problema de Haití es educación. Claro. Es educación. Claro. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, que resulta más fácil darle dinero, porque eso también es un beneficio, porque Haití de todas maneras es una plaza de negocio que beneficia a una cantidad reducida de personas, pero que no quieren que eso se sane. Eso es como el cuento del hombre de la garrapata en el oído. Claro. Haití es un enfermo con una garrapata en el oído que tiene un otorrino que vive de él. Claro. Sí, mire, pastor, y a propósito de eso, usted sabe, y la muchacha que trabaja en mi casa es una muchacha dominico-haitiana, más haitiano que dominico. Muy buena muchacha. Y en estos días le dijo a mi esposa, mire, me están ofreciendo un trabajo en una escuela, una muchacha educadita, ¿ve? Con mucho plomo. Y va a pasar de ser el servicio de mi casa a un proceso de ser docente en un colegio pequeño, de un lugar por ahí de eso. Así es que estamos actuando en la educación dominicana. Porque además lo que hizo el 4% fue llevar a todos los profesores que eficientemente o más eficiente daban clases en el sector privado a trabajar al sector público. Sí. Y en el sector público, ¿qué hace en el sector público? También el cuento del buey, que era buen segmental mientras trabajaba para su dueño. Pero cuando lo adquirió la comunidad para darle servicio a la comunidad, el buey dejó de trabajar. Cuando lo cuestionaron, dijo que yo soy funcionario público. Mira, pero hay un tema, Pericle, que hoy, sin saber el tema, lo trató en parte Andy Daguare hijo, sobre la curva de Philip. Y él explica muy bien en el artículo. Dice que los gobiernos, por lo regular, culpan al anterior de todos los problemas. Sí, claro, y en eso se pasa en gran tiempo, y al final la gente tiene la oportunidad de comparar. Pero que los funcionarios actuales que no culparon a los otros y que no fueron beligerantes en la campaña son los que mejor han estado trabajando. Claro. Por ejemplo, usted ve al director de SENASA, Santiago Jacín, que llegó y actuó del primer día sin nunca haber dicho lo que encontró mal en el lugar, sino al contrario. Lo propio tú ves en el Banco de Reservas. También ve lo mismo en impuestos internos. Y él menciona 2 o 3 instituciones así. Sin embargo, señala él que la institución que fue más beligerante, los que fueron más beligerantes, que fue con el problema energético y de combustible, lo ve que siguen pataleando y cada vez lo hacen peor. Sí. Entonces,
con eso, yo escuché a un técnico la semana pasada hablar de lo que nos viene encima en materia eléctrica y verdaderamente me asustó. Claro, claro. Porque él dijo, primero, no hicieron licitaciones. No. Segundo, dice él, las EDES ha aumentado el déficit de las EDES. Claro. Y al no hacer licitaciones, vamos a tener un déficit, dice él, el déficit en materia energética. A pesar de la trampa. Del año que viene, del déficit que viene, el año que viene en materia energética, lamentablemente el gobierno va a tener que encontrarse con una situación muy difícil porque, primero, no hay gas natural en el mundo. Dice, no hay, porque el precio del gas natural es tan alto que está llegando por la crisis rusa, la crisis de Ucrania, que qué vamos a hacer con esas plantas de ciclos combinados si esas plantas no reciben el gas, aunque AES ha dicho que el gas está garantizado. Irán al gasoil, de nuevo, al diésel. Déjame entrar un poquito. Mira, posiblemente yo he sido de las personas que más ha hablado del asunto energético, fundamentalmente con las plantas de carbón. Y digo que aunque me intentaron dar algunas posiciones para que beneficiarme por lo que estaba diciendo, yo siempre dije que no. Yo vivo de otras cosas y defendí de manera vehemente y sigo defendiendo, no la corrupción, no la licitación, no, el hecho de generar energía con plantas de carbón. Y dije, y debo tener 5 o 10 programas grabados, si ustedes buscan en YouTube deben encontrar, donde dije que en muchas ocasiones que Alemania había jugado de manera estúpida con su asunto de energía. Toda vez que comenzó con la crisis o con el conflicto político que tienen entre los ecologistas, los verdes, el Partido Socialista o Socialdemócrata, que es lo que hay en Alemania, para tratar de que originalmente se cerraran las plantas de carbón, porque usa un carbón realmente contaminante, el lignito, y después del accidente termonuclear de Fukushima, comenzar el proceso del cierre de las plantas termonucleares. Y digo, ¿y entonces en manos de quién van a caer? Del troglodita de arriba, del este, de Putin, que como es una dictadura, no tiene la certeza de qué va a ocurrir mañana. No entonces, a Putin no lo felicité en estos días, bueno, pero le mandaron felicitaciones con el puente de Kerry. Entonces, lo mismo decía para la República Dominicana, y todo en esto yo puedo decir mi amigo el ministro, ahora es mi hermano, Antonio Almonte, la persona que estaba anterior, Bichara, también es mi amigo, casi en todo el sector eléctrico, todo el mundo es mi amigo, porque conozco a todo el mundo. Entonces yo digo, la República Dominicana, y siempre lo he dicho, solamente tiene un solo tipo de energía a que acudir para generar energía base. Carbón. Todo el que diga otra cosa está hablando disparate. Oiga bien, carbón. Nada más que contamina, que esto, que lo otro, que aquello. Eso mismo estaban diciendo los alemanes. Mira para dónde tienen que coger. A rehabilitar las plantas de carbón y a rehabilitar las termonucleares que debían cerrar ahora, la última, en el 2022. Debía estar cerrada la última después de Fukushima, porque comenzaron a jugar a la energía como juegan los argentinos a la economía, a lo loco. Los argentinos juegan a la economía a lo loco. Por eso de ser uno de los países más ricos del mundo, hoy tiene gente con los ojos verdes buscando, zafaconeando, buscando comida en la basura. Entonces la República Dominicana, y ahí te digo, estimado hermano Félix de Sena, solo tiene, eso de que vamos a instalar en el muelle de yo no sé cuánto, siempre he dicho, y si buscan las cosas que he dicho, porque están en muchas cosas de YouTube, siempre he dicho que el gas natural no es un combustible para usted descansar la construcción de energía base, porque es un combustible de bastantes conflictos geopolíticos. Qatar va a obligar a Alemania a firmarle un contrato de compra de gas a largo plazo. O sea, ¿tú quieres comprarme gas? Sí, hazme un contrato a largo plazo, garantizado. ¿Por qué? Porque tú quieres que yo te lo compre ahora y que haga una cantidad de instalaciones ahora. Y cuando tú resuelvas tu problema, ¿qué tú vas a hacer? Que no me lo vas a comprar. Es más económico que el carbón.
¿El gas natural? Claro que no. No, el gas natural no es más económico que el carbón. No, para nada. Contamina menos. Es menos contaminante, claro, menos contaminante, más cómodo. Pero el carbón hay ahí al cruzar de este lado, ¿verdad? Colombia está de este lado. Al cruzar ahí el Cerrejón, que te pueden vender, y que te pueden vender. Ahora, lógicamente, debe tratar de conseguir contratos a largo plazo. Garantizarle ese contrato, que fue de las cosas que ocurrió en este gobierno, que perdieron, no hicieron las compras a tiempo. Y hay unas cosas que en esto hay que planificarlo. Y yo digo siempre que la diferencia entre nosotros los negros y los blancos, la diferencia fundamental que lo da el clima es la planificación. Y los negros no planificamos porque todas las estaciones del año son iguales, no tenemos alteraciones en las estaciones del año, por lo tanto no tenemos que prever cosas más adelante, frío, calor, otoño. No tenemos que estar como, por ejemplo, yo hablo con una hermana mía y me dice, no, ya yo estoy sacando los abrigos de las maletas. Exacto. Porque viene el frío. Viene el frío. Entonces no tenemos... Ya tienen que prepararse para el frío. Los negros de África, los que venimos de África, de donde vienen mis antepasados, no teníamos que planificar, porque podía ser que un día lloviera, pero el otro día había sol y salíamos a cazar y a recolectar. Los blancos que estaban, los nórdicos, sabían que venía el frío. Entonces lo mismo aquí, tenemos que planificar, comprar carbón, hacer contratos a largo plazo. Aquí teníamos que por lo que pasa es que la administración pasada dejó todos los contratos de compra amarrados, en licitaciones amarradas. Entonces dejaron a esta gente con la... Es muy difícil. Entonces todas en licitaciones prearregladas, sellada. Entonces tú dices, y las EDES no han podido comprar, adquirir nada. Los almacenes. Pero tenemos acabados, un país, pero Pericle, el presidente tuvo que ordenar él mismo la compra de 300,000 contadores, porque ahora mismo todo contadores. Si todo el que llega a una urbanización de las nuevas que quiere poner un contrato, no hay contador, ni transformadores, ni cable, ni nada. Pero hubo una denuncia el día pasado con relación a la alteración en la facturación, claro, que le pusieron arbitrariamente un % adicional para aminorar el resumen de las pérdidas. Claro. Para aminorarla, para un poquito más pasable. Eso. De todos modos, con relación a eso del color, léanse el artículo de Bernardo Vega hoy en Acento, que habla de toda la dificultad, de parte de las dificultades que tuvo Pedro Enrique Sureña en Argentina por su color. Y eso que a pesar de esa eminencia, de esa eminencia que era Pedro Enrique Ureña, todas las dificultades de desprecio por su color y de falta de reconocimiento a su grandeza intelectual y a sus grandes aportes a la cultura, solo porque era mulato. En Argentina. Y eso que era mulato. Y a pesar de que se graduó en una universidad norteamericana de lingüística, a pesar de ello, no tuvo el mérito suficiente allá por el color. Claro. Además, ellos eran más pro Europa que pro Norteamérica. Claro, sí. Hacemos una paradita y al regreso continuamos. Lean el artículo. Bueno, del 22 al 28 de noviembre se va a celebrar en el país el segundo Congreso de los Partidos Verdes de las Américas. El Partido Verde Dominicano va a ser el anfitrión de ese magno evento en el que van a participar aproximadamente 22 países, y tenemos aquí a Antolín Polanco, que nos va a hablar como anfitrión de qué se trata este segundo Congreso de Partidos Verdes de las Américas. Bienvenido, Antolín. Sí, gracias, buenas tardes. El segundo Congreso, porque el primero tuvo lugar en el 2015,
fue la primera vez que se reunieron todos los partidos verdes del continente americano, República Dominicana. Esta vez es más amplio, el segundo congreso abarca países europeos, inclusive países asiáticos, vienen como invitados, viene Taiwán, viene Corea, los países verdes de esos países, valga la redundancia, van a participar con nosotros como invitados. Alrededor de unos 25 países que estarán presentes. Solo el Partido Revolucionario Dominicano en su tiempo podía hacer un evento internacional. Es una convocatoria mayúscula. Sí. Porque, y tiene una agenda con relación a los temas a tratar. Sí, el tema principal nuestro es que inclusive tuvimos la evaluación de algo que tú nos asesoraste en eso. Producción industrial sostenible es el tema que vamos a tratar. Vienen expertos inclusive de España, viene el Procurador de Medio Ambiente de España, que tiene una parte principal en el desarrollo de ese tema, y lo va a exponer en el día inaugural. El Presidente de la República va a participar con nosotros ese día también. ¿Habrá alguna conferencia importante sobre medio ambiente en la local? Y tengo entendido que habrá algunos reconocimientos a algunas empresas y personas en el país, sí, que han estado muy vinculadas al medio ambiente. Hay varios temas inclusive que serán conferencias, tanto el 24 como en el desarrollo ya de los siguientes días de la Asamblea, porque dentro del Congreso también se va a celebrar la Asamblea anual de los Partidos Verdes de las Américas, y ahí se desarrollan varios temas que traen, ellos vienen inclusive conferencistas de diferentes países que van a participar. Antonio, mira, yo hace un momentito decía, en Alemania los partidos verdes son partidos, o en una parte de Europa son partidos prácticamente violentos y no violentos, son fuertes. Sí, fuertes. Y eso yo decía que llevó a la canciller Merkel, que le cogió la presión a los verdes y a los social cristianos, a tratar de eliminar dos tipos de energía, que es la base de la energía europea, que es la energía de carbón, lógicamente carbón muy contaminante, y la energía nuclear, que también es una energía que, aunque es menos contaminante, se entiende que puede ser mucho más complicada en el caso de que haya un accidente termonuclear. Realmente es la energía. De hecho, Francia está pidiendo incluir la energía nuclear como energía verde, toda vez que es no o menos contaminante o no contaminante. Entonces, claro, entonces la pregunta es, cuando ustedes hacen de hablar de hacer reuniones de partidos verdes, es hablar de hacer reuniones de manera que las cosas sean lógicamente tratadas con lógica, porque hay algunas veces que llegan a extremos de que los fanáticos al fanatismo. No, nosotros no somos fanáticos en ese sentido. Nosotros somos realistas y traemos temas reales, temas inclusive que cuando cogemos un tema, no es un tema que nosotros quisimos coger, es el tema que cogen todos los partidos que en ese momento entienden que uno están como con proyectos de ley en ese sentido en sus respectivos gobiernos, que lo están sometiendo. Son temas que se zarandean entre todos los partidos alrededor del continente americano. Yo te digo esto porque pudiese ser que el Partido Verde, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas de la tricontinental, Félix de Sena, ese es el izquierdoso. O sea, los verdes pudieran como estar emulando lo que era la izquierda antes, porque la izquierda está en muchas partes, en parte nuestra está semi en capa caída, aunque en Sudamérica la izquierda es lo máximo. Entonces, yo quisiera, y te digo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí importantes recursos mineros. Se puede de todas maneras conciliar la explotación de esos recursos
haciendo el menor daño, sabiendo que toda la interacción que hacen los humanos, incluso respirar, claro, porque son recursos naturales y tú de una manera u otra debes aprovecharlo, pero no en el caso nuestro. Nosotros lo pasivo que nos dejan de la minería que tenemos son las enfermedades y muchas mujeres estériles a nivel de los pueblos. Entonces así no nos van a explotar así, así no queremos explotación. En eso yo te digo, estoy enteramente de acuerdo con ustedes. Toda vez que me digan, no, espérate, Cotuí no podemos explotar, por ejemplo, Barrigol o la Placerdón, todas esas cosas deben hacerse en medio de marcos, dañando lo menos posible. Exacto. Pero por ejemplo, ellos hay minería responsable. Tú te vas a Canadá, hay minería responsable. Esta misma empresa, Albarri, que está aquí, que hace minería abierta, aquí en Canadá ellos no la hacen abierta, no se lo permiten. Ellos no hacen minería abierta en Canadá. Claro. Aquí sí. Aquí en Cotuí tú haces un censo de mujeres que no paren y van a ser miles y miles que no paren, estéril. Como resultado de ese proceso. Eso es un asunto que debería ser demandable, y en Canadá son radicales con eso. Por ejemplo, el Partido Verde de Canadá tiene una lucha constante con eso, y cada día las mineras están obligadas a ir mejorando allá, que es lo que no hacemos aquí. Aquí tú haces lo primero que te entran a palo, porque tú sabes que... O te compran a ti, y compran a algunos periodistas como mi amigo, cosas así, digo, pero de lo que hablan así por la mañana, te lo compran. No, lo que hacen, a mí una vez una minera me llevó un cheque a mi oficina y me dijo, pon el monto. Cuando comenzó la lucha de Loma Miranda, a mí me llevaron un cheque, pon el monto, que no queremos partido político en esta lucha. Yo le dije, ven acá, pero entonces yo cojo el cheque. Evidentemente no lo cogió porque usted... Dejo de ser Partido Verde, no estuviera aquí, ¿tú entiendes? Entonces, así es que hacen esta minera. Pero, por ejemplo, el Partido Verde de Estados Unidos es izquierdita radical. Claro. Ellos son izquierdistas, pero a los extremos. Y por eso han tenido muchos problemas. Y por eso ven también en Estados Unidos. Sí, pero nosotros tampoco somos así. Entendemos que el ser humano debe convivir con el ambiente que está y debe aprovecharse los recursos naturales, siempre y cuando, vuelvo y repito, no nos pase lo que nos pasa a nosotros los dominicanos, que lo único que obtenemos de esas explotaciones son los pasivos negativos que nos dejan, las basuras y todas esas cosas. Y 97 a 3. Porque aquí se te llevan el oro vestido de plata, y la plata te la llevan vestida de níquel y todas esas cosas. Y al final te pagan chilata. Y tú buscas los socios, son funcionarios que amarraron un contrato para que todos los recursos salgan y aquí no quede nada. Así no. Y eso que muchos de esos contratos se revisaron en un momento. Y todavía eran mucho más onerosos. Mira, pero se revisaron con las mismas reglas con las que se hicieron. Lo que quiere decir que después de tantos años se revisaron y se dieron cuenta que podía ser mejor el balance. Pero ¿cuánto tiempo perdimos no logrando ese balance? Que inclusive logramos algo más económicamente hablando. Sí, se logró algo más. Sí, fue por eso, no es por otra cosa. Miren, dentro del Congreso nosotros tenemos reconocimiento de Ciudadano Verde. Es un reconocimiento que nosotros hacemos cada 2 años. Lo hace la Fundación Ciudadano Verde. En el desarrollo del Congreso nosotros vamos a entregar ese reconocimiento. Son 10 reconocimientos que se entregan, se llama certificación de Ciudadano Verde. A empresas y a personas. Y a personas. Por ejemplo, se certifica el periodista que más haya luchado en esos años por cooperar, por ayudar, por prevenir todo lo que es... Ha sido publicado un trabajo a favor del medio ambiente. Sí. En ese sentido también la parte eclesiástica, en la parte agrícola también, en cada área nosotros tenemos un renglón. Bueno, ojalá pueda el gobierno respaldar bien esta iniciativa, porque en todos los objetivos del milenio que yo he visto, el tema medioambiental está presente. No, y no solo eso, es una obligatoriedad tú tenerla como la agenda diaria del gobierno y de todas las instituciones que convergen en el Estado. No hay objetivos de desarrollo que no contemple un respeto al medio ambiente, una consideración al medio ambiente, porque no podemos enriquecernos a costa de ese aspecto de salud al planeta.
No es posible. No, y que cada día nosotros estamos viendo, si no los frutos, los daños que nos está dejando las malas administraciones del clima, del proceso que ha llevado la humanidad para con el planeta. Nosotros cada día debemos procurar llevar a los hogares por lo menos un grado de conciencia de que debemos preservar la poca agua que tenemos. Esta es una isla, y usted, ingeniero, sabe de eso, que está destinada a no tener agua con el tiempo. Aquí, de los pocos ríos que tenemos, ya ninguno tiene ni siquiera un 25% de su caudal original. Y lo poco que lo tienen, ni siquiera el agua es factible para hacer nada con ella. Hay algunas cosas. Nosotros tenemos la suerte de una cuenca hidrográfica muy importante. La cordillera central nos da, nos nutre los ríos, pero además estamos también, aunque parezca malo, en la ruta de los huracanes. Cada cierto tiempo viene una tormenta tropical y nos llena los embalses de agua. Yo entiendo que un proyecto que fue un proyecto de mucho conflicto hace mucho tiempo, amigo de Sena, la presa de Madrigal debería ya estar construyéndose hace rato, porque la ciudad de Santo Domingo puede tener una población mucho mayor. Yo sigo diciendo que la República Dominicana es el mejor país de Latinoamérica, con conflictos como el del accidente y todo ese tipo de cosas, pero somos un país bueno. Hay que trabajar en educación, y hay que trabajar en medio ambiente, hay que trabajar en todas esas cosas, pero la República Dominicana con tecnología podemos reforestar una gran cantidad y ahí entra. Y hasta revivir los ríos que tenemos muertos. Hay un sistema para revivir y en esos ríos. Hay muchísimas formas ya modernas de reforestación, incluso reforestación aérea. Sí. Que hay reforestación aérea, que eso, y ustedes los ecologistas deben saber mucho más que nosotros. De manera que, por ejemplo, si ustedes ven la cuenca donde está la mina de San Juan, la mina de oro de San Juan, todo eso está sin un árbol. Esas son cuencas que quedó eso así. Esas son cuencas que deberíamos reforestarlas y conseguir. Nosotros que logramos la aprobación de tanto dinero para las políticas sociales, con las que estoy completamente en desacuerdo, y amén los países que puedan darle dinero a sus ciudadanos. Yo creo que a la gente, a los pobres, lo que tenemos que buscarle trabajo, no regalar dinero, que es lo que hacemos. Y entonces, para entrar en eso, de tomar esos fondos, sí, con propósitos reales de reforestación y de habilitar. Pero no solo eso, ingeniero. Si los ministerios se preocuparan un chin más, tanto el Banco Mundial como el BIS tienen muchísimos millones, y cuando digo muchísimos, son muchísimos, inclusive dinero que no son reembolsables, sí, para todo lo que son proyectos medioambientales. Sí. Que nada más hay que publicar los proyectos y el dinero está ahí. Claro. Y parece como que no es tan costoso esto, porque empresas como árboles, solo para preservar la cuenca en la cordillera central, espacios que ha comprado de tierra con recursos propios para sembrarlo, haciendo honor a aquel viejo deleite que le producía a don Manuel, el fundador de esta empresa, sembrar, ayudar a repoblar la sierra, de manera que yo creo que es una iniciativa que no parece que no tiene tanto... pero se paga por eso, o sea, en los países desarrollados te pagan por eso. No, porque lo que está procurando la empresa es sembrar el doble de lo que contamina con la venta de sus productos. Es decir, si yo contamino X porcentaje, yo lo doblo con la limpieza que produce la siembra de los árboles. Entonces me convierto en una empresa protectora, aún vendiendo productos que contaminan. Hay en Europa, lo que dice el doctor, en Europa hay instituciones que compran lo que es eliminación de carbono en otros países. Por ejemplo, empresas alemanas, tú haces una siembra aquí que corresponde. De hecho, nosotros tenemos una tierra en el sur que está destinada a eso, que tú siembras una determinada cantidad de árboles y ese proyecto tú lo pones o lo vendes como el aporte a la contaminación que pero hace. Pero ingeniero, eso se parece mucho al negocio que hizo Putin, que se dice que pagaba publicidad en los países europeos, pagándole a los ambientalistas
para que hablaran de la contaminación, para que se fueran al gas natural. Claro. Y los hizo cautivos. Claro. La irresponsabilidad de estas naciones desarrolladas de cuidar su propio ambiente, claro, nos convierte a nosotros en las selvas. A ellos les convendría que nosotros pusiéramos nuestras calles llenas de árboles y que nos convirtiéramos en el favor ecologista, claro, para ellos. Claro. Y al fin y al cabo, ellos serán siempre los grandes productores, claro, nosotros dependeríamos siempre de ellos serían los industrializados y nosotros viviríamos siempre en los árboles. Bueno, pero ahí entramos en otro tema, porque ellos son industrializados porque ellos invierten en tecnología e invierten en educar a su población. Nosotros, las ingenierías en la República Dominicana están de capa caída y los países que no tienen ingeniería no avanzan. No tienen, por ejemplo, yo he oído gente, a propósito que hablábamos de energía hace un momentito, hablándome de que yo tengo amigos que me hablan de producir energía con hidrógeno. Yo digo, ¿cómo en cuál? O nosotros somos punteros en cuál tipo de tecnología. O sea, nosotros no podemos hablar de ser punteros en nada porque no tenemos personal educándose como lo hace Corea, como lo hace Singapur, como lo hace China, como lo hace Estados Unidos, o sea, como lo hace Israel. La gente de nosotros no están, las ingenierías en nuestro país, en el área que yo estoy, están de capa caída y hay cada vez menos. Sí, pero también, por ejemplo, hay que entender que por alguna razón del destino que nosotros hemos comprado, nosotros nos hemos ido convirtiendo en una economía de servicio, donde nosotros, por ejemplo, le servimos nuestras playas, le servimos nuestras mujeres, le servimos nuestro ambiente a la gente que viene a hacer turismo, a gastar su cuarto aquí, a divertirse aquí. Esa forma de hacer dinero que encontramos nosotros, haciéndonos dependientes de lo que se van a trabajar en la industria de otras naciones que nos mandan las remesas y haciéndole un país agradable, bonito, para que ellos vengan a divertirse aquí, nos condena a un futuro sumamente dramático. Porque nosotros, en lugar de pretender siempre ser la institución de servicio, nosotros deberíamos también convertirnos, añadir valor a la cosa. Eso es diversificación de la economía. Bueno, pero eso es lo que ha hecho, por ejemplo, ahora mismo, que nació, por ejemplo, Putin, el problema que Putin tiene con la guerra tiene que ver con la diversificación de la industria, en donde China hace una cosa, Estados Unidos hace otra, ellos hacen otra, Estados Unidos comprándole, por ejemplo, helicópteros a Rusia, y Rusia comprando otra materia prima para hacer esos helicópteros. Esa interdependencia hace, por ejemplo, que Taiwán sea hoy un nicho sagrado. Sí, claro. Ah, bueno, pero justamente el mundo necesita diversión, entretenimiento, es un asunto de sanidad mental, pero igualmente nosotros no podemos convertirnos simplemente en una institución de servicio. Claro que sí. Bueno, entonces, el problema de la administración pública es buscar un balance. Nosotros vamos a servir, pero vamos también a meternos en el área de incidir en la producción de cosas de valor. Bueno, yo digo, y yo insisto, yo siempre digo que este es un país muy bueno, pero insisto, a pesar de los políticos, a pesar de la política, aquí hay mucha gente que avanza, hace industria, hace empresa, deberíamos tener más. Deberíamos tener mayor cantidad de incentivos, debería tener, y yo siempre insisto, que al que produce no hay que majarlo tanto, para que pueda producir, para que sea bueno. Incluso siempre he dicho que se abra la frontera para que haya entrada de capitales y de tecnología, y que haya muchas personas que puedan instalar sus industrias y sus empresas en la República Dominicana. Hay un problema, ingeniero, también de premiación. Por ejemplo, en Estados Unidos, a todo el que compra el paso rápido avanzado, te dan un descuento. Claro. O sea, a ti te sale más barato comprar 1000 pases que pagarlo ahí, ¿verdad? Exacto. Eso asegura de que la gente va a querer pasar rápido. Claro. Eso es economía de combustible, claro, economía de tiempo, eso es dinero, claro, líquido. Aquí no podemos llegar a eso. Claro. Aquí tú te compras 1000 pases y te cuesta lo mismo que pagarlo allá uno a uno. Falta inteligencia. Falta de inteligencia. Falta inteligencia. Pero además, cuando, por ejemplo, en materia de energía, nosotros podríamos producir no con pocas personas, pero si incentivamos el pago del servicio de tu producir energía propia,
en tu empresa, en tu campo, en tu casa de campo. Por ejemplo, yo tengo un campamento. En ese campamento nosotros podríamos producir 30, 40 kilos diarios. Que lo pueden subir a redes. Que lo podemos subir a la red y no vamos a consumir, y de noche consumir 3 kilos que yo le puedo consumir. Claro. Pero ¿qué pasa? La falta de seguridad y forma de repago claro. No me incentiva. Claro, claro. Entonces, generar, por ejemplo, aquí los kilovatios que produce una de las plantas de Punta Catalina, con el sector privado, poniendo sus propios sistemas y subiéndolo a la red, eso es fácil de lograr. Ahí entra otra cosa, porque ahí entra un poquito más de costos, en ese caso. Bien. Pero en el cuanto a la solar, sí, la gente pudiera instalar una cantidad de energía solar y subirla a la red, y entonces que le paguen realmente el costo de lo que real, pero en el caso de la ley de electricidad no lo contempla así. Muy bien. Bueno, vamos a retomar el tema, vamos a recordar la fecha. 24 días a inaugurar en la Cancillería, y vamos a tener unas 500 personas. Que una en el auditorio de la Cancillería. En el auditorio de la Cancillería es el día inaugural. 24 de noviembre. 24 de noviembre. Hasta el 28 es la actividad. Hasta el 28 de noviembre. Hablamos de 22 países que son los que van a participar. Sí. Habrá exposiciones locales e internacionales. Esto promete ser una cosa interesante para el país. Solo le digo que solo el PRD, en aquellos tiempos el PRD se ha atrevido a hacer una convocatoria masiva. Sí. De muchos países. Sí. Bueno, pues gracias, Antolín. Gracias a ustedes. Yo espero que sobre la marcha. Antolín está de verde y un verde brillante. No. Ese es un verde como de las plantas que acaban como de nacer, ¿verdad? Si las hojas que están. Esto se llama verde pitacho. Verde pistacho. Bueno, correcto. Me agrada entonces. ¿Qué es el verde del Partido Verde Dominicano? Mira, Antolín, me agrada, Antolín, y el hecho de que no sea un verde radical, un partido ecologista radical. Realmente los radicales no van para ningún lado. No, eso. Por eso los comunistas no han llegado lejos. No han llegado, es que no pueden. Los radicales no pueden llegar. No hay forma. Aspiramos a que cuando avance y tengamos ya la promoción del evento a mano, nos la hagan llegar para colaborar. Gracias, hermano. Procurando que esto tenga un éxito masivo de asistencia por parte del público y de los interesados en el tema. Y esperamos tenerlo a ustedes, los tres, sentados en primera fila como invitados especiales. Así será. Gracias, Antolín. Vamos a hacer una paradita. Regresamos inmediatamente. No se muevan. Bueno, vamos a dar una pincelada sobre lo que pasó, ya todo está definido, nos vamos al 5-3 en ambas divisiones, vamos a hablar del deporte, de lo que está pasando en MLB, inmediatamente después pasamos con el pastor. Mire, señores, el fin de semana, sorpresa, sí, los Mets de Nueva York fueron eliminados y es la primera vez en la historia del béisbol que un equipo que obtiene 101 victorias en la temporada regular es eliminado en primera ronda en unos playoffs. Óigame bien, 101 victorias obtuvieron los Mets de Nueva York y fueron eliminados en primera ronda por el equipo. Y es que ese formato es extremadamente emocionante y no hay nada garantizado. Porque, por ejemplo, lo vimos ayer. Imagínense que fuera un formato un 7-4. Mañana fuera Scherzer y pasado fuera Jacob deGrom. Que no van a tener experiencia similares. Ya se fueron. Sí. O sea, ya ganaron los Padres de San Diego y tenemos la presencia dominicana con los Padres, de dos jugadores estrellas con los Padres, que son Manny Machado y Juan Soto, que se van a enfrentar a los Dodgers mañana en un lugar. O sea, un 5-3, ¿verdad? Sí, un 5-3, pero la distancia entre esas dos ciudades de 1 hora en guagua. 1 hora, o sea, eso es un trayecto que van hasta, es más, los jugadores no sé si se van a hospedar en Los Ángeles. Pues, es una región que está llena de santos. Claro, porque era una región que pertenecía, recuerden que era una zona colonizada por los españoles, y por eso tuve Santa Fe, San Diego, San José, San Francisco, Los Ángeles, así mismo en español. Sí.
Los Ángeles, no es The Angels, no, es Los Ángeles, Rancho Cucamonga, o sea, todos nombres en español en esa zona, el Valle de San Fernando. Exacto. Todos esos son los nombres que usted va a encontrar en California. Entonces, los Guardianes ganaron, pero ganaron un juego dramático el sábado. Es el juego de playoff con más entradas consecutivas sin anotar carrera, o sea, llegar al inning 15, 0-0. 0-0, ¿y qué pasó? Un dominicano, Oscar González, disparó cuadrangular que decidió el partido en la entrada número 15. Muchachito, Félix. Sí, 24 años, ya tiene su segundo año en Grandes Ligas, siempre fue un prospecto, desarrolló un poquito más tarde, pero ahí está, con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Los Marineros de Seattle, también una pequeña sorpresa al ganarle de la forma en que le ganaron a Toronto, sobre todo después de que Toronto estaba ganando un juego 7-1. 7 carreras por 1, y en los últimos 2 episodios... En la nevera casi. Le entraron a palos en los últimos 2 episodios y lo derrotaron 10 carreras por 9. También fue el fin de semana del adiós de Pujol. Pujol terminó su último juego con un batazo por la raya de tercera de hit. También Yadier Molina se fue también, y 2 jugadores grandes terminaron su tiempo en el béisbol. Señores, yo he hablado con peloteros que se han retirado y te dicen, ¿qué es lo más difícil? Y te dicen, marzo es el mes más difícil. ¿Cómo que marzo? Sí, porque tú jugaste Grandes Ligas 20 años, fuiste a 23, 24 campos de entrenamientos, y cuando llega marzo, que tú no estás preparando tu equipaje para irte a la práctica de un equipo, es el primer impacto que tú tienes con la realidad. Ya yo no soy pelotero. Y dice ellos, es una situación que es el primer impacto que te da cuando llega ese mes de marzo. Debe preparar otro entretenimiento. Sí, y sobre todo después, no el primer año, Eder, porque es los años subsiguientes, aunque Pujols, por ejemplo, tiene un acuerdo de servicio que dice el equipo de los angelinos que espera que lo honre, de 10 años de servicio con ellos. Yo creo ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de servicio? Lo que el equipo determine. Por ejemplo, Vladimir Guerrero está en Arizona ahora mismo con los angelinos, porque tiene un contrato de servicio con el equipo y está trabajando con los muchachos de liga intrusional. Los llevan, habla con ellos, participa en una práctica, corrige algún tipo de cosas, pero eso es parte de lo que un equipo de Grandes Ligas hace cuando es eliminado, porque el año entero sigue trabajando, y a veces te llaman para que tú asistas a cuando van a vender las taquillas por el resto del año. Entonces esos tipos que compran, esas empresas millonarias que compran palcos de lujo, tú le haces una actividad y tú llevas peloteros de ese nivel para que se retraten con esos millonarios y estén ahí, Cordero. O sea, no, eso no es fácil, ese tipo de situaciones. Don Félix, usted sabe que en realidad los peloteros y cualquier profesional que llega al final, por ejemplo, los médicos en Europa, llega un tiempo en donde le piden su carnet de médico, o sea, ya tú no puedes ni tomar temperatura, tú no eres médico. Ese dejar de ser lo que tú has sido toda tu vida, como por ejemplo cuando te llaman a pensión, tú eres un general de brigada, impuesto a que por donde quiera que tú pases todo el mundo tiemble y se ponga en atención, para ponerte de civil a que a partir de ahí tú eres un ciudadano común, eso provoca un trauma mental. Pero en los países civilizados menos que en este, porque en los países civilizados usted sabe cuándo es el retiro. En el caso de los militares. Sí. Se sabe cuándo es el retiro, pero por mucho que tú te prepares, como es el caso de ese marzo, porque tú sabes que viene un día en que tú vas a dejar de ser pelotero. Sí, así. Pero cuando viene el día en que tú tienes que empacar y ya no empacas, ahí se da el trauma. Es como cuando el presidente pierde las elecciones.
el dejar de ver esos pasillos llenos, los periodistas corriendo... La soledad del poder. La soledad del poder, los periodistas corriendo hacia el otro, te presenta una situación que hay gente que de poca mente podría llegar inclusive a suicidarse. Sí, eso provoca crisis en el ser humano. Eso es lo que se va a llamar hoy en día, que está muy popular el nombre de la resiliencia. La capacidad que una persona tenga de saltar ese obstáculo y seguir funcionando de una forma comprensiva que sea sana para él. Eso se está trabajando hoy en psiquiatría, porque hay mucha gente, por ejemplo, la resiliencia de los jóvenes, de los estudiantes de nuestras escuelas. ¿Cuántos jóvenes después de abandonar la escuela vuelven otra vez a ella? Ese es un problema. Son pocos. Son pocos. Una vez que el muchacho abandonó la universidad por alguna causa, el volver a retomar después de un par de años atrasado y ya ver a su compañero que estaba con él ya prácticamente graduándose, no les resulta fácil. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil eso. Entonces las sociedades tienen que trabajar estos asuntos porque, por ejemplo, el hecho de... No es lo mismo mantenerse pobre siempre, ser siempre pobre, que haber sido rico y llegar a pobre. Por ejemplo, toda esa gente que andan aquí de Venezuela, que hay muchos profesionales que tenían cosas allá y de repente andan vendiendo mentas aquí en las esquinas, tratando de no hacer otra cosa más difícil, de prostituirse. Son gente que merecen ser ayudados porque la verdad es que están pasando por un momento crítico, pero su peor problema es aquí. O sea, son gente que estaban acostumbrados a vivir una vida en un estándar más o menos alto. Y aquí están, y en otros países están, casi como decía ahorita el ingeniero Pericles, metiendo la mano en los zafacones buscando qué comer. Pasa exactamente lo que la preocupación que hay en Estados Unidos ahora, sobre todo en Nueva York, con la llegada de 17,000 documentados, que son 17,000 personas que van a precisar de alimentación, de salud, de escuela. Eso crea un problema en la sociedad, pero esa gente también cae en un país mucho más avanzado, tal vez desprovisto de todo tipo de preparación mental para adecuarse a esa situación. Y eso crea un impacto. Y en otro idioma. En otro idioma. Las limitaciones que tiene para acceder a cosas que posiblemente la tenía en su país. Llega a este país, no tiene nada de eso. No sabe cómo conseguirlo, cómo adquirirlo, cómo insertarse para merecer esos privilegios. Claro, y hay un fenómeno que ayuda, por ejemplo, a una rehabilitación más fácil, que es cuando el daño es provocado por algo que no lo maneja el hombre, por ejemplo. Cuando tú eres movilizado por un problema natural, de repente vino un ciclón, destruyó tu casa y tú quedaste sin nada. Te van a meter en un sitio ahí en lo que te consiguen algo, donde tú te mudes. Tú no tienes como ese, wow, a menos que tú comiences a culpar a Dios de eso, tu problema será menor si tú se lo dejas a la naturaleza. Ahora, cuando el problema es generado por una persona que tú tienes a quien señalar, ese me hizo daño, me provocó un daño, la capacidad de resolver eso es muy compleja, muy compleja. Por eso, mucha gente no entiende por qué se llama a la familia a ver la ejecución del homicida de tu hijo. La persona cuando asiste y ve al homicida de tu hijo sufrir, de alguna manera allana ese camino, como que dice, ya pagó. Y esa persona recibe como un alivio mental, que uno podría decir, pero eso es una bestialidad, eso es un salvajismo. No, es un asunto de sanidad mental, que hay una deuda que esa persona tiene que pagar y que cuando la salda, tú sientes, no, ya él pagó. Pero eso de alguna manera distancia a la gente del amor al prójimo. Bueno, tú dices que se distancia del amor al prójimo. Del principio del amor al prójimo.
Bueno, claro, el principio de amar al otro como tú, digamos, te amas a ti mismo, o mejor que eso, porque hay personas que no se aman a sí mismos, como Dios te ha amado. El principio más sano aquí y más sabio es que tú ames a tu hermano como Dios te ha amado. Y que tú pruebes tu amor a Dios mostrando tu amor a tu hermano. Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios y maltrato a mi hermano. Por ejemplo, hay una lección fuerte en el texto de Isaías, en el capítulo 1, donde Jehová le dice al pueblo, no me traigáis más vana ofrenda. No lo puedo resistir, sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas, su sangre, sus sacrificios, sus animales. Estoy harto de sangre, estoy hasta aquí. Resuelvan una cosa, mire, páguenle a sus obreros su salario. Traten bien a sus mujeres, traten bien a sus empleados, traten bien a sus hijos. Y luego vengan y estemos a cuenta. Entonces, Jehová se da por a cuentas cuando tú has mejorado. O sea que el hecho de que tú vayas a donde mí, que soy el rey de la tierra, ¿verdad? No te exonera de responsabilidad por el maltrato a tus empleados, por lo brutal que eres con tu pareja. No, tú tienes que resolver esto. Claro. O sea, la exigencia de parte de Dios, fíjate, inclusive dice, después de tú hacer eso, si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Es decir, hay una apertura a perdón de tu maldad cuando tú resuelves tu problema con tu hermano. En el Nuevo Testamento, Jesús trata un tema de la persona que va a llevar una ofrenda, y cuando está llevando la ofrenda, se acuerda que hay una persona que tiene algo con él. No tú con él, sino él contigo. O sea, esa persona está enojada contigo por algo que tú hiciste. Dice, ve y resuelve ese problema con él y luego tráeme la ofrenda. Pastor, tú sabes que yo me he dado cuenta en esta época que hay gente que te dice, yo estoy yendo a la iglesia. Pero te dicen, el estoy yo yendo a la iglesia es como algunos amigos que me dicen, yo estoy caminando en el mirador para comer lo que yo quiera. Y hay gente que me parece que está yendo a la iglesia como, ya yo fui, ya yo cumplí. Exacto. No, y van todos los domingos. No, van 2 veces a la semana. Yo tengo algunos que me dicen, no, yo voy 2 veces a la semana a la iglesia, yo acompaño a mi mujer 2 veces a la semana. Claro, o sea, yo estoy bien. Claro, hay gente que lo que hace, que piensa que vacía el cesto y puede volver a llenarlo. Y entonces va y lo vacía el domingo y lo llena en la semana. Lo vacía el domingo y lo llena en la semana. Más bien te atrapa en ese ínterin. Claro. Te atrapa ahí. Ese es el elemento que produce, por ejemplo, la confesión. La confesión con el sacerdote, ¿verdad? La confesión con el sacerdote, que es muy sencilla, porque el sacerdote te dice varias cosas. Bueno, rézate 3 Ave María y un Padre Nuestro. Ya. Entonces tú sales de ahí, te arrodillas o te paras y tú dices, haces tu penitencia y ya, resolviste. Si el pecado es muy grande, te dice, rézate un rosario entero y ven el próximo domingo a la misa y ya, ¿verdad? Y quizás hazte un ayuno, por decir algo. Y esas cosas que el hombre puede hacer se resuelven muy fácil porque ya, o tú tienes que venir a cargar la Virgen o llevar la Virgen a tu casa, ya resolviste. El problema es cuando tú te enfrentas con Dios y Dios te pide un cambio de conducta. Dios te pide que dé muestras de arrepentimiento. Quiere decir que tú no puedes venir todos los domingos con la cesta llena. Tú vienes un domingo con la cesta llena, pero ya el próximo domingo tiene que faltarle un chin a esa cesta. Sí. Ya, y tú tienes que ir presentando esa cesta con vocación de llevarla vacía. Entonces, ¿qué pasa? En el estilo de Dios, aunque
tú no la puedas llevar totalmente vacía, si la intención sincera tuya es llevarla vacía, eso te vale. Porque nosotros nunca podremos presentarnos delante de Dios en la perfección. No la necesitamos porque Cristo murió para eso. Cristo murió para que cuando tú no puedas vaciar la cesta, tú puedas abrigarte en la labor que Él hizo, que Él sí vació la cesta perfecta. Y Dios aceptó su vaciamiento de cesta para que todo aquel que quiera esconderse detrás de esa obra de Cristo pueda tener justificación con Él. Tú te presentas, bueno, yo estoy en Cristo. Yo no puedo vaciar mi cesta, pero cuánto me gustaría de verdad hacerla, Padre. Qué bueno, porque Jesús la vació por mí. Porque tú sabes que yo quiero vaciar la mía y no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo una condición humana que no me permite, no me permite la perfección. Pero Dios en su gracia, en el deseo de salvar, nos ofrece a nosotros ese que hizo la obra perfecta y me permite que se me impute a mí el valor de ese sacrificio. O sea, se me cuente a mí como si hubiera sido hecho por mí mismo. El apóstol Pablo puso una expresión que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando tú asimilas el sacrificio de Cristo y lo haces válido para ti desde el punto de vista del arrepentimiento, entonces el sacrificio de Cristo te vale y tú eres perdonado como si tú realmente hubieses sido el que padeciste en la cruz. Muy bien, gracias pastor. Mañana regresamos al mediodía con la paradita de las 12. Les dejamos con Narciso Izaconde, Tiro al Blanco, no se lo pierdan. La paradita de las 12.